Televisa presenta. A nosotros nos corresponde hablar sobre el tema de tubulopatías y vamos a comenzar con las generalidades. Sabemos que la unidad funcional del riñón es la nefrona y esta va a tener funciones básicas. La primera va a ser la filtración, la segunda la secreción y la tercera la reabsorción. Ahora, anatómicamente se va a conformar por lo que es un corpúsculo renal y también por un sistema tubular. A su vez, el corpúsculo renal se va a conformar por el glomérulo, que va a estar formado por vasos capilares y una cápsula de Bowman, y el túbulo renal va a estar clasificado en diferentes porciones de acuerdo a su situación anatómica con respecto a el glomérulo. Entonces tenemos un túbulo contorneado proximal, un asa de Henle y un túbulo contorneado distal. Ahora, ¿por qué nos va a importar esta clasificación anatómica? Tenemos que las tubulopatías se van a clasificar de acuerdo a la porción del asa en el que van a afectar. Por ejemplo, tenemos alteraciones en la nefrona proximal, alteraciones en el asa de Henle y alteraciones en la nefrona distal. Ahora, propiamente, ¿qué son las tubulopatías? Van a ser un grupo de entidades clínicas en las que va a existir una disfunción tubular específica. Esta puede cursar con afectación, ya sea nula o escasa, de la función glomerular. ¿Qué patrón van a tener? Principalmente se van a asociar a desequilibrios. Este puede ser un desequilibrio en el balance osmótico, en la regulación ácido-base, en la homeostasis del volumen del líquido extracelular y en el metabolismo mineral. Existe también otra clasificación y esta va a ser de acuerdo a su origen. Se van a dividir en primarias y secundarias. Primarias van a tener principalmente un carácter hereditario o simplemente van a ser idiopáticas, y secundarias van a ser asociadas a enfermedades previas. Entonces pueden ser enfermedades nutricionales, malformaciones renales y de las vías urinarias, enfermedades renales adquiridas y enfermedades por intoxicación. En resumen, todas las secundarias siempre van a estar asociadas a una patología anterior o van a estar desencadenadas por esta misma. Ahora vamos a hablar sobre la tubulopatía de la glucosuria. En particular vamos a hablar sobre la familiar y la diabetes mellitus tipo 2. Primero vamos a definir lo que es una glucosuria, pues esta va a ser la presencia de glucosa en orina por encima del rango normal, que son 15 miligramos por decilitro. Ok, ahora vamos a hablar sobre la reabsorción de glucosa normal. Normalmente vamos a tener un filtrado de glucosa de 120 miligramos por minuto y esta se va a reabsorber en un 99% por la función de los cotransportadores de sodio-glucosa a tipo 1 y tipo 2. Pues no va a haber pérdida de glucosa en orina. ¿Por qué? Porque la glucosa para nuestro cuerpo es muy importante, así que lo que menos quiere es perder esta valiosa molécula. Y por eso vamos a tener estos dos transportadores muy importantes que van a ser los sodium glucose cotransporters. Vamos a tener el tipo 1. Este se va a ubicar en el segmento 3 o en la porción descendente del asa de Henle. Este va a ser de alta afinidad a glucosa, pero baja capacidad. Y ahorita vamos a ver por qué es de baja capacidad. En este segmento vamos a tener el 10% de la reabsorción de glucosa, mientras que en el segmento S1 o túbulo cercano al túbulo proximal vamos a tener SGLT2. Este va a tener una alta capacidad y una baja afinidad a glucosa. Y aquí se va a absorber el 90% de toda la glucosa que se haya filtrado. Ahora vamos a comparar lo que son los cotransportadores 1 y 2. Entonces, ¿por qué decimos que el cotransportador 2 va a tener una mayor capacidad de reabsorción de glucosa? Como podemos ver aquí, por cada mol de sodio vamos a transportar una molécula de glucosa usando este transportador, usando ese gradiente de energía que se crea por el sodio, entra a la célula tubular y de aquí los transportadores GLUT2 en conjunto con la bomba sodio-potasio mediada por la tepeasa van a ayudar a que la glucosa salga hacia el capilar. Por otro lado, tenemos aquí el transportador tipo 1.
Este cotransportador, como podemos ver, requiere de 2 moles de sodio para transportar solo una glucosa, así que en cantidad pues es más eficiente solo usar un mol de sodio y es por eso que la SGLT2 va a tener una mayor capacidad de reabsorción. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología de la glucosuria familiar. Esta se va a dar por una mutación en el gen SLC5A2, que va a ser uno de la familia de los acarreadores de solutos. En específico, va a afectar nuestro cotransportador SGLT2 y va a haber 2 tipos, el tipo A, que va a ser más severo, y el tipo B, que va a ser un poco más amigable. En general, las personas que tienen esta mutación excretan alrededor de 100 gramos de glucosa en 24 horas, así que pues esto va a ayudar a poder diagnosticarlos. En esta gráfica podemos ver la relación de reabsorción de glucosa con la concentración plasmática de glucosa en milimoles por litro. En la línea negra vemos que es nuestro teórico, en la punteada negra es lo observado y como podemos ver en la azul, que va a ser nuestro tipo A, que es el más severo, vamos a tener una limitación en la reabsorción de glucosa independientemente de la concentración plasmática. Así que pues aquí vemos que como que llega a un plató en como la mitad de la capacidad normal. Por otro lado tenemos el tipo B, que sí va a llegar a los niveles normales eventualmente, simplemente que le va a tomar un poquito más de concentración plasmática, pero sí va a llegar a lo que es lo normal. Por esto es lo que lo hace que sea menos severa que la A. Ok, ahora vamos a hablar de la glucosuria en la diabetes mellitus tipo 2. Para empezar, cuando aumenta la glucosa en el plasma en una persona diabética, esto va a aumentar el filtrado de glucosa en las nefronas y en el glomérulo y vemos que van a llegar a niveles por encima del umbral de glucosa. Este umbral es esta cantidad o de filtrado por minuto de glucosa en la cual ya la reabsorción de la glucosa no va a ser lo suficiente como para poder reabsorber el 100% o el 99% como lo vimos en una reabsorción normal y vamos a ver la presencia de glucosa en la orina. Para evitar la pérdida de glucosa, el cuerpo del diabético genera una adaptación que va a aumentar la expresión de SGLT2 y de GLUT2 con el propósito de reabsorber la mayor cantidad de glucosa posible. Aquí en la imagen podemos ver, es de un artículo donde estudiaron la expresión de los canales SGLT2 en personas normales y en diabéticos. Vemos cómo en los diabéticos SGLT2 está expresada en casi el doble. GLUT2 está expresado en casi 5 veces lo normal. Y en la captación de AMG, AMG es una molécula similar a la glucosa, vemos que la reabsorción es significativamente más alta en los diabéticos, diabetes mellitus tipo 2. Ahora para el diagnóstico va a ser muy simple, se va a requerir de un análisis de orina. Algunos médicos hacen una prueba de tolerancia de glucosa, pero en sí los síntomas pues van a ser esta glucosa en orina que normalmente se detecta durante los estudios de rutina y van a ser asintomáticos y sin secuelas graves en las personas que son glucosuria familiar y pues en las personas diabéticas van a ir en conjunto con los síntomas de la diabetes mellitus tipo 2. Ahora para el tratamiento, en cuestión de la diabetes mellitus 2, existen bloqueadores de los transportadores SGLT2 como la dapagliflozina, canaglifosina y empaglifosina.
¿Cuál va a ser el tratamiento aparte de esto? Pues el tratamiento para la diabetes, que incluye ejercicio, cambio de hábitos alimenticios o medicamentos que se le hayan dado para este padecimiento. Y para la glucosuria familiar, ya que no causa manifestaciones clínicas notables, se puede llevar una vida casi normal sin tratamientos. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de lo que es el síndrome de Fanconi. Esta es otra tubulopatía que también se le conoce como acidosis tubular renal proximal o de tipo 2. Antes de comenzar a hablar de lo que es el síndrome de Fanconi como tal, vamos a dar una ligera introducción acerca de los tipos de acidosis tubular, que son 4. La acidosis tubular renal distal, la proximal, la mixta y la hiperpotasémica. Por un lado vamos a ver que la distal o la tipo 1 se va a dar porque las células alfa intercaladas del túbulo distal son incapaces de secretar ion hidrógeno en su zona apical. La tipo 2 o proximal es porque no se puede reabsorber el ion bicarbonato. La tipo 3 o mixta, esto es dado por la deficiencia de anhidrasa carbónica 2. O la tipo 4 o hiperpotasémica se debe a un hipoaldosteronismo. La que nos va a dar importancia hoy para lo que es el síndrome de Fanconi es la acidosis tubular renal proximal tipo 2. Bueno, aquí está una imagen. En la imagen izquierda podemos ver a qué altura de los túbulos va a afectar diferentes enfermedades, como es el síndrome de Bartter, el síndrome de Fanconi, la hipofosfatemia ligada al cromosoma X. Y del lado derecho vamos a ver, es un acercamiento hacia una célula en borde de cepillo del túbulo contorneado proximal, donde podemos ver cómo acciona fisiológicamente, donde en su zona apical, donde están las microvellosidades, hay diferentes transportadores para reabsorber diferentes componentes como el sodio, aminoácidos, glucosa y ion bicarbonato, lo cual se va a ver afectado por este síndrome de Fanconi. Ok, ahora hablando de lo que es la acidosis tubular renal proximal, que como vimos es la tipo 2, existen dos variantes. La acidosis tubular renal proximal aislada, donde solo se ve alterada la reabsorción del ion bicarbonato, o el síndrome de Fanconi, que es el deterioro de la reabsorción del ion bicarbonato y otros componentes como lo puede ser la glucosa, aminoácidos, fosfato y potasio. La fisiopatología que explica esta enfermedad se da a que las células en borde de cepillo del túbulo contornado proximal no pueden reabsorber ion bicarbonato, lo cual aumenta su concentración en orina, tanto de este ion como de sus otros componentes. Y la secreción de ion hidrógeno de las células alfa al conducto colector pueden acidificar la orina, pero no van a compensarlo debido a que hay una gran cantidad de estos ion bicarbonato, lo que va a resultar en una acidosis tubular distal. La etiología no se conoce una específica que nos desarrolle síndrome de Fanconi, sin embargo se relaciona con diferentes procesos como lo puede ser trastornos hereditarios como la cistinosis, de la cual nos va a hablar más adelante nuestro compañero Andrés, la galactosemia, la nefropatía de cadenas ligeras que se presenta en el mieloma múltiple, la isquemia que causa necrosis tubular aguda, la amiloidosis, deficiencia de vitamina D, algunos fármacos como el tenofovir, que se trata para la hepatitis B, tetraciclinas caducadas o aminoglucósidos, que estos son antibióticos, o envenenamiento por metales pesados, como puede ser mercurio, plomo y cadmio. Ok, un paciente que presente el síndrome de Fanconi va a tener características clínicas como el raquitismo, osteomalacia hipofosfatémico resistente a la vitamina D. El paciente va a tener baja estatura debido a que hay mala reabsorción de fosfato y calcio. Se va a excretar por la orina y como sabemos estos dos minerales forman parte de la hidroxiapatita que es componente de los huesos. Entonces al estar en niveles bajos en suero, pues va a haber una mala formación ósea. Por otro lado, lo mismo que no hay reabsorción de algunos iones, nos va a causar una diuresis osmótica y con ello nos va a traer poliuria, polidipsia y con ello la deshidratación. Y en algunos casos, los pacientes por la hipofosfatemia pueden presentar debilidad muscular, hiporreflexia y parálisis. Para diagnosticar esta enfermedad, se requiere de una muestra de orina y una muestra de suero. En la muestra de suero nos van
a presentar lo que es una acidosis metabólica hiperclorémica debido a que no se reabsorbe fosfato y bicarbonato, una hipofosfatemia y una hipopotasemia. En la prueba de orina lo que se puede observar es aminoaciduria, glucosuria y fosfaturia. El tratamiento para este síndrome consta de dos pasos. La terapia alcalina con citrato de potasio por vía oral, esto para tratar la acidosis metabólica, y los diuréticos tiacídicos en caso que la terapia alcalina no sea conveniente. Continuando con las alteraciones de la nefrona proximal, vamos a tener lo que es la cistinosis y pues analizando un poco el término médico, podemos encontrar que cistin se refiere a lo que es un aminoácido, la cisteína, y osis, pues que implica enfermedad. Entonces, cistinosis es una enfermedad rara causada por mutaciones, en este caso del gen CTNS, que provoca una acumulación de cistina en el organismo. Esta acumulación puede causar daños en los tejidos, especialmente en los riñones y en los ojos, pero ahorita les voy a explicar un poco más sobre su fisiopatología. Algo importante también a saber es que esta enfermedad es autosómica recesiva. Se han descrito 3 formas de cistinosis basadas principalmente en la edad de presentación y en la gravedad del fenotipo. Por ejemplo, vamos a tener lo que es la forma infantil o nefropática, una forma de inicio tardío o juvenil y una forma adulta, benigna u ocular. Dentro de la epidemiología de esta enfermedad, pues lo que es la nefropática es la forma más común y también es la más grave. Afecta aproximadamente a un niño de cada 100.000 a 200.000 y en los últimos años ha habido un incremento en lo que es Inglaterra o Reino Unido, no sé cómo lo quieran llamar, Francia y también Canadá. Ahora sí, dentro de la fisiopatología de la cistinosis, vamos a encontrar que la cistina, primero que nada, pues es la forma dímera oxidada del aminoácido cisteína y se deriva de la degradación de proteínas dentro de lisosomas de las células. La cistina libre se transporta normalmente pues a través de la membrana lisosomal al citosol, donde se reutiliza tras su transformación. Lo que, lo que pasa en la cistinosis, pues la cistina se acumula dentro de esos lisosomas debido a un defecto en el gen que codifica la cistinosina, la proteína que transporta pues esta cistina. Entonces, la cistina es poco soluble y forma, cada que aumenta su concentración, pues forma cristales. El gen que se ha mapeado para la cistinosis es en el cromosoma 17, específicamente en la posición 13 del brazo corto. Y pues el gen CTNS consta de 12 axones y codifica para una proteína de membrana lisosomal de 367 aminoácidos denominada cistinosina. Este parece ser un nuevo transportador impulsado por iones de hidrógeno que es responsable de la exportación de la cistina desde los lisosomas. Dentro de sus manifestaciones clínicas vamos a encontrar que va a haber vómitos, debilidad, deshidratación, poliuria, polidipsia, insuficiencia renal progresiva, que posteriormente pues, se va a necesitar un trasplante renal. En la primera década era muy frecuente esto. También va a haber fotofobia por la formación de cristales en la córnea y afectación de órganos adicionales, por ejemplo, una hepatomegalia. Para el diagnóstico, pues vamos a encontrar que se van a observar estos cristales dentro de cistina en la córnea.
pues con un examen con lámpara de hendidura. También va a haber disminución progresiva de la TFG, hipocalcemia, hiponatremia y acidosis metabólica. Y pues para confirmar, va a haber un contenido elevado de cistina en los leucocitos. Finalmente, para el tratamiento, pues se van a tener que corregir las anomalías metabólicas asociadas al síndrome de Fanconi o a la insuficiencia renal. También va a haber una terapia específica que es la cisteamina y posteriormente pues un trasplante renal, como ya les había mencionado anteriormente. Pues ahora vamos a hablar de las alteraciones en el asa de Henle. Específicamente pues voy a hablar del síndrome de Bartter. Y bueno, esta es una tubulopatía que altera la reabsorción del potasio, del sodio y del cloro en la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Pues hay diferentes tipos, pero vamos a hablar como más en general. Pues los signos y síntomas que se podrían presentar son polidramios, retraso del crecimiento intrauterino, la pérdida de la audición, nefrocalcinosis, hipocalcemia, y pues estos síntomas son ya dependiendo del tipo. También los niños pueden ser prematuros y se puede presentar deshidratación. Y pues algunos datos de este síndrome son la hipopotasemia, la alcalosis metabólica hipoclorémica, el hiperaldosteronismo, una presión arterial normal. También puede presentarse hiperplasia del aparato yuxtaglomerular y una disminución de la respuesta de angiotensina 2. Y bueno, hablando específicamente del síndrome de Bartter neonatal, que pues son algunos de los síntomas que mencionamos son pues de este. Pues estos niños van a tener un fenotipo típico, que es pues una facies triangular. Por ejemplo, aquí en la imagen se puede apreciar pues estas características como son la frente prominente, unas orejas protruyentes, los ojos se ven muy grandes y pues también pueden presentar poco tejido graso y una pobre masa muscular, por lo que se van a ver pues muy delgados. Y pues hablando de la fisiopatología, pues este es un defecto que causa una mutación en el cotransportador NKCC2, que pues es sodio, potasio y 2 cloros, que se puede ver en la imagen de la izquierda. Ese sería pues lo normal, ¿no? Y bueno, esto es en la rama ascendente gruesa de la asa de Henle. Y pues este efecto lleva a una pérdida de sodio, de potasio y de cloro en la orina, como se ve en la imagen de la derecha. Y pues algo importante es que en sí no se va a producir hiponatremia debido a que se va a perder más agua que sodio. Pero sí va a haber hipocalemia, ya que va a haber una pérdida de potasio por la orina. Ahora, en la rama ascendente gruesa de la Henle, pues normalmente el calcio es reabsorbido con la ayuda de pues un gradiente electroquímico que es creado por el movimiento pues tanto de sodio como de cloro y de potasio. Ahora, cuando estos iones se pierden, el calcio no puede ser reabsorbido, lo cual va a conducir a una hipercalciuria, pues es lo que pasa en este síndrome. Y pues la pérdida de todos estos iones en la orina causa una pérdida excesiva de volumen extracelular, lo cual va a activar al sistema renina-angiotensina-aldosterona y pues como consecuencia los niveles de angiotensina 2 y de aldosterona se elevan y el riñón va a empezar a secretar más potasio, al igual que iones de hidrógeno, y también se va a reabsorber más bicarbonato en el túbulo contorneado proximal. Y pues los niveles de bicarbonato en suero se van a elevar y pues esto va a terminar en una alcalosis metabólica. Y pues un dato importante o curioso es que los diuréticos del asa también bloquean este cotransportador en la rama ascendente gruesa del asa de Henle.
Así que pues este síndrome se presenta de manera pues parecida al uso crónico de diuréticos de asa. Y pues por último tenemos el diagnóstico y tratamiento, que pues en sí el diagnóstico va a ser por exclusión. Y pues se van a presentar niveles altos de electrolitos en la orina, y pues también esto combinado con la sintomatología nos puede llevar a este diagnóstico. Y pues el tratamiento en sí pues van a ser suplementos de potasio, también se pueden dar aires, y muy importante pues también los diuréticos ahorradores de potasio. Y también se pueden dar inhibidores de la síntesis de prostaglandinas. Muy buenas tardes. A continuación les hablaré sobre diabetes insípida nefrogénica. La diabetes insípida es un déficit en la secreción de ADH o en su función causada por la incapacidad para concentrar orina. En su clínica podemos ver poliuria y polidipsia crónica, deshidratación, cefalea, fatiga, pérdida de peso y vómitos. Entre sus exámenes tenemos una hipernatremia, una osmolaridad urinaria reducida y una osmolaridad plasmática aumentada. Dentro de su clasificación existen 3 tipos: diabetes insípida central, la cual es un déficit en la secreción de ADH a nivel hipotalámico; diabetes insípida nefrogénica, la cual es una resistencia a la acción de ADH a nivel renal; y una tercera clasificación, la cual es muy poco frecuente, que es diabetes insípida gestacional. En esta, durante la gestación hay una degradación metabólica placentaria de ADH. En la diabetes insípida nefrogénica hay una resistencia a la ADH por el daño en el receptor o células renales. Sus causas conocidas son genética, idiopática, enfermedad renal crónica, hipercalcemia, hipocalemia, fármacos y drogas. En su clínica podemos ver una poliuria y polidipsia, una ADH en valores normales o valores altos. Sus tratamientos son diuréticos tiazídicos, dieta hiposódica, inhibidores de la prostaglandina, principalmente. Para su diagnóstico diferencial, se tiene que tomar en cuenta la polidipsia primaria, y para esta se hace una prueba de restricción hídrica, en la cual, si desaparecen los síntomas y aumenta la osmolaridad primaria, da positivo a polidipsia primaria, mientras que si los síntomas se mantienen y la osmolaridad urinaria no cambia, es diabetes insípida, a lo que se debe continuar con una prueba de ADH para definir si es diabetes insípida central o diabetes insípida nefrogénica. En caso de que la prueba de ADH se reviertan los síntomas y aumente la osmolaridad primaria, es una diabetes insípida central, mientras que si los síntomas no se revierten y la osmolaridad urinaria no cambia significativamente, esta es una diabetes insípida nefrogénica. Y esto fue todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.